Una mujer emocionalmente destrozada pregunta, ¿Dios, aún me amas? Y surge una carta divina. Elena miraba por la ventana. El viento susurraba entre los árboles, pero su corazón estaba en un profundo silencio. Hacía meses que había perdido a su hijo, y cada día se sentía más sola, atrapada en un abismo de dolor. En su pequeño pueblo, a la sombra de una majestuosa montaña, todos parecían seguir adelante, pero Elena, con su alma destrozada, no podía. Se encerraba en su casa, abrazando recuerdos que se desvanecían con el tiempo. Cada vez que cerraba los ojos, revivía aquel día fatídico, el grito desgarrador, el estruendo del accidente, la mirada vacía de su pequeño. Una noche, en medio de su desesperación, se arrodilló en el suelo. Con lágrimas en los ojos y un puño cerrado sobre su pecho, elevó su voz al cielo. «Dios, ¿aún me amas?» Esa pregunta se sintió como un eco en su corazón. Pasaron minutos, tal vez horas. El silencio era abrumador, pero de repente algo cambió en el ambiente. Una luz tenue comenzó a brillar en la mesa, iluminando una carta que apareció de la nada. Elena se acercó, incrédula. Las letras de la carta brillaban suavemente, como si tuvieran vida propia. Sin pensarlo dos veces, la abrió. Las palabras danzaban ante sus ojos. «Querida Elena, mi amor por ti es infinito. Tu dolor no ha pasado desapercibido, y hay un propósito en tu sufrimiento. Te llamo a ayudar a otras madres que, como tú, han perdido. Juntas encontrarán consuelo y esperanza». Su corazón palpitó con fuerza. Era como si una chispa de luz hubiera encendido algo dentro de ella. Pero, ¿sería posible ayudar a otras cuando ella misma estaba tan rota? Aún así sentía que una nueva esperanza comenzaba a brotar en su interior. Elena decidió que iba a seguir la voz que había escuchado en silencio. Sin embargo, el camino no fue fácil. Muchos en el pueblo la miraban con desdén, sin comprender cómo alguien tan quebrada podría intentar sanarse ayudando a otros. La tentación de aislarse era constante, un susurro que le decía que lo mejor sería ocultarse. Sin embargo, en medio de las críticas, algo dentro de ella continuaba llamando. Con cada encuentro que organizaba para otros padres que habían perdido a sus hijos, descubría que su propio dolor era un puente. A través de su sufrimiento, podía escuchar, abrazar y acompañar a otros en sus noches oscuras. Su ministerio comenzó a florecer, y con ello, el amor de Dios se hacía más tangible. Cada lágrima compartida, cada oración, era como un bálsamo que sanaba no solo a ellas, sino también a Elena. Pero la duda nunca se marchaba del todo. En cada semana, al cerrar los ojos, se preguntaba si realmente era digna de aquel amor divino. Y al abrir los ojos, el eco de su súplica resonaba. «Dios, aún queda un misterio por resolver, un capítulo que apenas comienza. ¿Qué pasará cuando Elena se enfrente a nuevas pruebas?» Lo único que sabía era que había algo nuevo naciendo en su vida y en la de quienes tocaba con su historia. «Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos inscritos han reportado que YouTube eliminó sus inscripciones sin aviso. Asegúrate de chequear el botón rojo ahí abajo para garantizar que sigues inscrito en el canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene. Y ya que estás ahí, déjame un like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Cuéntame en los comentarios de qué ciudad estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace una gran diferencia. Vamos a interactuar. Elena se encontró en un momento de profunda introspección, sumida en sus dudas mientras organizaba las próximas reuniones para las madres en duelo.
La luz que había sentido en su corazón seguía brillando, pero la sombra de la soledad no se alejaba por completo. Una noche, después de un encuentro, se sentó en su jardín, mirando las estrellas titilantes sobre la majestuosa montaña que siempre había conocido. En ese silencio, la angustia le envolvió, y con una voz quebrantada, susurró: «Dios, ¿aún me amas?». De pronto, una ráfaga de viento helado la envolvió, entrelazándose con los susurros del bosque. Elena cerró los ojos, sintiendo una presencia. En ese instante, una figura resplandeciente apareció, iluminando el jardín con una luz dorada. Aterrorizada y asombrada, se dio cuenta de que no era un ser humano, sino un ángel. Este ser, con alas radiantes y un rostro que emanaba amor y paz, la miró con compasión. «Elena», dijo el ángel, su voz resonando en su interior como un eco de esperanza, «tu dolor y tu anhelo no han pasado desapercibidos. Hay un secreto que necesitas conocer, un misterio divino que cambiará todo lo que creías saber». Con cada palabra, el aire a su alrededor vibraba con energía. «¿Qué secreto?», preguntó, su corazón latiendo con fuerza. «Todo lo que has estado haciendo es valioso, pero necesitas entender el propósito detrás de tu sufrimiento. Tu hijo, él no se fue. Él está aquí, en la luz, y con cada madre que ayudas, su espíritu tiene la oportunidad de sanar, de recibir paz y de acompañarte en tu dolor». Elena se sintió desbordada por una mezcla de fe y asombro. «¿Es posible? ¿No lo he perdido para siempre?». Las lágrimas brotaron de sus ojos y sintió una oleada de amor envolvente. «Así es», continuó el ángel, «pero hay más. En el camino hacia la sanación hay fuerzas oscuras que intentarán detenerte. Tu ministerio está destinado a iluminar muchos caminos, pero debes ser fuerte. El enemigo de la esperanza está acechando en los corazones de aquellos que sufren, buscando sembrar duda». Con un movimiento de su mano, el ángel mostró a Elena visiones de las madres que había ayudado, sus rostros transformándose de la tristeza a la esperanza. Pero también vio sombras, figuras que intentaban socavar su labor. «No estás sola, Elena. El poder de Dios está contigo, pero debes permanecer firme en tu fe. Recuerda, estás siendo guiada por una verdad más grande de lo que imaginas». Con cada palabra, la luz del ángel creció, envolviendo a Elena, quemando dudas y temores. Sin embargo, una inquietud persistía en su corazón. «¿Y si no soy suficiente? ¿Si no puedo ayudar a los demás como debo?». El ángel sonrió con dulzura. «Nunca será suficiente por ti misma, pero el amor divino te sostiene. Recuerda que cada paso que das es una muestra de fe. Tu vulnerabilidad, tus preguntas, son los hilos mediante los cuales el amor de Dios atraviesa la oscuridad». De repente, un trueno retumbó en el cielo, y Elena sintió una vibración en su pecho. «Prepárate», advirtió el ángel. «Algo grande está a punto de suceder, y necesitarás toda tu fortaleza espiritual. Una prueba se aproxima, y a través de ella descubrirás no solo lo que realmente significa el amor de Dios, sino también un don que jamás imaginaste». La luz comenzó a desvanecerse, y Elena sintió una mezcla de miedo y esperanza. «¿Qué significa eso? ¿Qué debo hacer?». El ángel desapareció en un destello, dejando tras de sí un eco en susurrante: «Confía y aguarda. No estás sola en esto». Elena quedó allí, sola en su jardín, ecolando el eco de la revelación. ¿Qué vendría a continuación? La respuesta aún no estaba clara, pero sabía que había un nuevo propósito esperándola, una nueva vida que empezaba a brotar, imbuida de luz, amor y misterio. Mientras el silencio llenaba el aire, su alma estaba inquieta, el futuro incierto,
pero absolutamente prometedor. Elena se quedó allí, sola, en su jardín, sintiendo aún el eco de la revelación del ángel. Mientras el silencio de la noche la envolvía, un hormigueo de inquietud comenzó a formarse en su vientre. Sabía que algo grande se acercaba, pero la ansiedad la mantenía alerta. De repente, un rayo de luz atravesó el cielo, iluminando la oscura noche con un brillo palpable. Elena sintió que su corazón se detenía por un instante. La luz era intensa, casi hiriente. De pronto, una figura familiar apareció en la bruma. Era su hijo. Su rostro era el mismo que recordaba, lleno de esos rasgos infantiles que había amado tanto. Sin embargo, había algo diferente. Su figura resplandecía con un halo dorado, y sus ojos reflejaban un amor indescriptible. «Mamá», dijo él, su voz ligera y suave como una melodía, «no me has perdido. Estoy aquí, siempre contigo». Elena, paralizada por la incredulidad, sintió que se le oprimía el pecho. «¿Cómo es posible?», susurró, rompiéndose. «Te perdí. No puedo vivir con esto». Pero su hijo sonrió, una sonrisa que iluminaba su alma y disipaba las sombras del dolor. «Tu sufrimiento no ha sido en vano. Hay un propósito divino que une nuestras almas más allá de la muerte». Una ráfaga de viento helado la rodeó nuevamente, y la figura de su hijo comenzó a transformarse, tomando una forma más etérea. «Madre, estoy aquí para guiarte. Tu dolor te ha acercado a Dios, pero ahora también tienes que confrontar la oscuridad que te acecha. Pronto, tu viaje te llevará a lugares que no puedes imaginar». En ese momento, un temblor recorrió la tierra. La montaña, que siempre había sido un símbolo de fortaleza, comenzó a emitir un brillo sobrenatural. Elena observó cómo el suelo se agrietaba, abriendo un profundo abismo. La claridad de la luz que antes había iluminado a su hijo se desvaneció, y una sombra oscura emergió del vacío, una figura sin forma definida que parecía alimentarse del miedo. «El enemigo estará aquí pronto», susurró su hijo. «Debes estar lista». Elena sintió el terror apoderarse de ella. «¿Listo para qué? ¿Cómo puedo enfrentar algo tan poderoso?». La sonrisa de su hijo se desvaneció, pero su mirada permanecía llena de amor. «Todo lo que has hecho hasta ahora ha preparado el camino para esta confrontación. Pero necesitas recordar quién eres. Tú eres un instrumento de luz». De repente, la sombra tomó forma, revelando a aquellos que habían estado con ella en su camino. Su comunidad, sus vecinos que la habían juzgado, hicieron acto de presencia, pero todos estaban envueltos en un velo de oscuridad. «Mira», dijo su hijo, señalando, «ellos son parte de este juego, pero no son tus enemigos. Su dolor los ha cegado. Tú puedes ser la luz que los despierte». El Señor de las Sombras comenzó a reírse, un sonido gélido que reverberaba en el aire. «¿Tú, una madre quebrada, crees que puedes salvar a otros? La oscuridad es más fuerte que cualquier luz que intentes ofrecer». La figura se abalanzó hacia Elena, y ella se sintió débil y desbordada por la duda. Pero en ese instante recordó las palabras del ángel. «Nunca serás suficiente por ti misma, pero el amor divino te sostiene». Brillando en su corazón, la fuerza que había sentido con la carta y la visión del ángel comenzó a manifestarse. «No está en la perfección de mis habilidades, sino en la fe que tengo». Con esas palabras, levantó las manos, sintiendo el amor de Dios fluir a través de ella. La luz comenzó a extenderse desde su interior, abriendo un camino hacia el abismo. El viento se tornó casi un torrente, empujando la sombra hacia atrás. «Esto no ha terminado», resonó la voz del enemigo, pero Elena sintió el poder de la esperanza transformándose en un rugido de luz. Abrazó su dolor y lo convirtió en fe. Ella no estaba sola. Cada madre que había tocado,
Cada lágrima compartida se unió a ella como un ejército de luz. Pero cuando la sombra finalmente retrocedió, el rostro de su hijo desapareció gradualmente, quedando solamente su voz resonando en el aire. Confía, mamá, no has terminado aquí. Hay selvas que recorrer y montañas que escalar, y un nuevo camino a seguir. Tu ministerio recién comienza. Antes de que pudiera responder, un silencio abrumador llenó el aire. La montaña, que había sido el escenario de su revelación, ahora parecía vibrar con un nuevo propósito. Mientras la luz comenzaba a desvanecerse lentamente, Elena se sintió una vez más al borde de un nuevo comienzo, una nueva misión que se desplegaba ante ella. ¿Cómo seguiría esta historia de amor, sacrificio y fe? La respuesta estaba tejida en el mismo hilo del misterio divino, que ahora ardía en su corazón. La pregunta seguía en el aire. ¿Qué venía ahora? Elena se quedó allí, sola en su jardín, sintiendo aún el eco de la revelación del ángel. Mientras el silencio de la noche la envolvía, un hormigueo de inquietud comenzó a formarse en su vientre. Sabía que algo grande se acercaba, pero la ansiedad la mantenía alerta. De repente, un rayo de luz atravesó el cielo, iluminando la oscura noche con un brillo palpable. Elena sintió que su corazón se detenía por un instante. La luz era intensa, casi hiriente, y en medio de esa luz apareció una figura familiar. Era su hijo. Su rostro era el mismo que recordaba, lleno de esos rasgos infantiles que había amado tanto. Sin embargo, había algo diferente. Su figura resplandecía con un halo dorado, y sus ojos reflejaban un amor indescriptible. «Mamá», dijo él, su voz ligera y suave como una melodía, «no me has perdido. Estoy aquí, siempre contigo». Elena, paralizada por la incredulidad, sintió que se le oprimía el pecho. «¿Cómo es posible?», susurró, rompiéndose. «Te perdí. No puedo vivir con esto». Pero su hijo sonrió, una sonrisa que iluminaba su alma y disipaba las sombras del dolor. «Tu sufrimiento no ha sido en vano. Hay un propósito divino que une nuestras almas más allá de la muerte». Una ráfaga de viento helado la rodeó nuevamente, y la figura de su hijo comenzó a transformarse, tomando una forma más etérea. «Madre, estoy aquí para guiarte. Tu dolor te ha acercado a Dios, pero ahora también tienes que confrontar la oscuridad que te acecha. Pronto tu viaje te llevará a lugares que no puedes imaginar». En ese momento, un temblor recorrió la tierra. La montaña, que siempre había sido un símbolo de fortaleza, comenzó a emitir un brillo sobrenatural. Elena observó cómo el suelo se agrietaba, abriendo un profundo abismo. La claridad de la luz que antes había iluminado a su hijo se desvaneció, y una sombra oscura emergió del vacío. Una figura sin forma definida que parecía alimentarse del miedo. «El enemigo estará aquí pronto», susurró su hijo. «Debes estar lista». Elena sintió el terror apoderarse de ella. «¿Listo para qué? ¿Cómo puedo enfrentar algo tan poderoso?». La sonrisa de su hijo se desvaneció, pero su mirada permanecía llena de amor. «Todo lo que has hecho hasta ahora ha preparado el camino para esta confrontación. Pero necesitas recordar quién eres. Tú eres un instrumento de luz». De repente, la sombra tomó forma, revelando a aquellos que habían estado con ella en su camino. Su comunidad, sus vecinos que la habían juzgado, hicieron acto de presencia, pero todos estaban envueltos en un velo de oscuridad. «Mira», dijo su hijo, señalando, «ellos son parte de este juego, pero no son tus enemigos. Su dolor los ha cegado. Tú puedes ser la luz que los despierte». El ser de las sombras comenzó a reírse, un sonido gélido que reverberaba en el aire. «¿Tú, una madre quebrada, crees que puedes salvar a otros?
La oscuridad es más fuerte que cualquier luz que intentes ofrecer. La figura se abalanzó hacia Helena, y ella se sintió débil y desbordada por la duda. Pero en ese instante, recordó las palabras del ángel. Nunca serás suficiente por ti misma, pero el amor divino te sostiene. Brillando en su corazón, la fuerza que había sentido con la carta y la visión del ángel comenzó a manifestarse. No está en la perfección de mis habilidades, sino en la fe que tengo. Con esas palabras levantó las manos, sintiendo el amor de Dios fluir a través de ella. La luz comenzó a extenderse desde su interior, abriendo un camino hacia el abismo. El viento se tornó casi un torrente, empujando a la sombra hacia atrás. «Esto no ha terminado», resonó la voz del enemigo, pero Helena sintió el poder de la esperanza transformándose en un rugido de luz. Abrazó su dolor y lo convirtió en fe. Ella no estaba sola. Cada madre que había tocado, cada lágrima compartida se unió a ella, como un ejército de luz. Pero cuando la sombra finalmente retrocedió, algo inexplicable sucedió. Helena comenzó a escuchar un murmullo, un sonido suave pero penetrante. Era como si múltiples voces, cargadas de amor y sufrimiento, se unieran en un solo clamor. «Helena», resonó en su interior, «hay algo más que debes saber». La luz se intensificó y en un instante las sombras comenzaron a desvanecerse, revelando visiones de su vida, sus pérdidas y las decisiones que había tomado. Vio a su hijo, pero junto a él estaban otros niños, aquellos que no conocía, pero que habían sido tocados por su dolor. «No solo estás aquí para sanar, sino para recordar el verdadero propósito de tu sufrimiento», dijo la voz. Helena sintió que su corazón se desgarraba. «¿Qué secreto es este? ¿Cómo puedo ser parte de algo tan grande?» «Tú, Dolores, el hilo que une a muchos. No solo has perdido a tu hijo, has abierto un camino hacia la redención. Hay familias enteras esperando por ti, pero también hay un enemigo que sabe que tu luz puede cambiar el mundo». Las visiones continuaron, y entre ellas una figura dominante emergió, una sombra que proyectaba una profunda tristeza, pero también una curiosidad feroz. Nunca se ha oído algo como esto. ¿Puede una madre, desde su luto, extender una conexión tan amplia? Helena sintió que todo lo que había vivido adquiría un nuevo sentido. Hay un poder en el sufrimiento. Es la puerta hacia la comprensión, la compasión y el amor, murmuró con fervor. La figura oscura se acercó, tentada por la luz de Helena. ¿Puedes realmente sostener todo este peso? Te ofrezco liberarte, dejar atrás toda esta carga. Pero en su corazón, Helena ya no sentía desesperación. «Mi carga es mi fuerza», respondió, «no me dejaré llevar. Este es el inicio, no del final». Con esas palabras, un silencio profundo llenó el aire, transformando el espacio alrededor de ellos. Helena supo que no solo era una madre, sino una portadora de luz. La pregunta resonaba aún: ¿qué vendría a continuación? Pero ya sabía que había mucho por descubrir. Un nuevo propósito estaba aguardando, y en su corazón una nueva esperanza comenzaba a nacer. Helena se quedó allí, sola en su jardín, sintiendo aún el eco de la revelación del ángel. Mientras el silencio de la noche la envolvía, un hormigueo de inquietud comenzó a formarse en su vientre. Sabía que algo grande se acercaba, pero la ansiedad la mantenía alerta. De repente, un rayo de luz atravesó el cielo, iluminando la oscura noche con un brillo palpable. Helena sintió que su corazón se detenía por un instante. La luz era intensa, casi hiriente, y en medio de esa luz apareció una figura familiar. Era su hijo. Su rostro era el mismo que recordaba, lleno de esos rasgos infantiles que había amado tanto. Sin embargo, había algo diferente. Su figura resplandecía con un halo dorado, y sus ojos reflejaban un amor indescriptible.
Mamá, dijo él, su voz ligera y suave como una melodía. No me has perdido. Estoy aquí, siempre contigo. Elena, paralizada por la incredulidad, sintió que se le oprimía el pecho. ¿Cómo es posible?, susurró, rompiéndose. Te perdí. No puedo vivir con esto. Pero su hijo sonrió, una sonrisa que iluminaba su alma y disipaba las sombras del dolor. Tu sufrimiento no ha sido en vano. Hay un propósito divino que une nuestras almas más allá de la muerte. De repente, el viento comenzó a aullar. La figura de su hijo se transformó, tomando una forma más etérea, y Elena sintió una presión en su corazón. Una sombra comenzó a proyectarse frente a ella, oscura y densa. Con miedo miró hacia atrás y vio una ráfaga de oscuridad avanzar hacia ella, como si el aire mismo se hubiera vuelto hostil. «Madre, el enemigo se acerca», susurró su hijo, su voz más distante ahora. «No puedes permitirte caer en la desesperación. Debes ser fuerte». La sombra creció y se hizo más clara, tomando la forma de un monstruo que parecía alimentarse de su miedo. Era una representación de todas sus inseguridades, de cada crítica que había recibido, de sus miedos más profundos. La criatura se acercaba, y su voz resonaba como un eco en su mente. ¿Realmente crees que puedes cambiar algo? Tu dolor es solo tu carga. Nunca serás más que eso. «Cállate», gritó Elena, llenándose de una rabia desconocida. Pero en el fondo, la duda la penetraba por dentro. «No soy suficiente», se escuchó murmurando mientras caía de rodillas. Justo entonces, en medio de su desesperación, una luz resplandeció a su alrededor. Era la misma luz que había sentido en la presencia de él. Ángel. Se sintió levantada, como si un poder superior estuviera apuntalando su espíritu. «No estás sola», resonó una voz profunda, una voz que vibraba en el suelo y en el cielo. «Cada lágrima que has derramado ha abierto caminos en el espíritu». Elena miró hacia el cielo y vio cómo una multitud de luces se unía a ella, cada una representando a las madres que había tocado con su dolor. «Ellas son tus aliadas», dijo la voz nuevamente. «Cada una comparte su carga contigo. Juntas son más fuertes». El monstruo se detuvo, como si dudara ante la luz creciente y el amor que la rodeaba. En su corazón, Elena sintió que algo se rompía, una revelación poderosa que desbordaba de ella. «El amor es más fuerte que la oscuridad». Con esas palabras, levantó las manos y la luz se amplificó, empujando al monstruo hacia atrás. Las sombras comenzaron a desvanecerse y la figura familiar de su hijo regresó a su lado. «Nunca has estado sola, mamá», dijo. «Tu dolor es parte de tu fuerza. Ellos no son tus enemigos. Ellos necesitan tu luz». El monstruo comenzó a disolverse, revelando rostros de personas que la habían juzgado. «¿Qué estás haciendo? No puedes salvarlos a todos», aulló el monstruo. «Su dolor te consumirá». Pero Elena, ahora empoderada, miró al monstruo y sonrió. «Tu poder ha terminado aquí». En un estallido de luz, la oscuridad retrocedió y fue absorbida por la luz que emanaba de su corazón. De pronto, todo se desvaneció. La luz se tornó tan brillante que Elena cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, se encontraba en un lugar desconocido. Ante ella había un vasto océano de luz, y al fondo, una figura que parecía ser el ángel que había conocido. «Elena», dijo la figura, «el camino apenas comienza. Las corrientes del tiempo han sido alteradas, y hay más que descubrir. Tu ministerio te llevará hacia las aguas profundas, donde temas antiguos resurgen». Las palabras del ángel retumbaron en sus oídos, y el aire se llenó de un nuevo tipo de temor y asombro. «Debes estar lista,
porque te han elegido como una guía. Hay secretos que han estado ocultos por generaciones, esperando el momento de ser revelados. Antes de que pudiera formular una respuesta, una sensación de vértigo la envolvió, como si una puerta se abriera hacia otro mundo. Elena sintió una mezcla de miedo y excitación. ¿Qué me espera?, pensó, contemplando el infinito. En su corazón, la pregunta resonaba con fuerza. ¿Estaría preparada para enfrentar lo que venía? La luz comenzó a desvanecerse nuevamente, dando paso a la penumbra. Un eco profundo se oía a lo lejos. Confía, porque tu viaje está lleno de milagros y revelaciones. No hay vuelta atrás. El futuro se extendía ante ella, lleno de misterios y promesas divinas. Qué grandes secretos la aguardaban en esa vasta oscuridad de luz. La respuesta aún era un susurro, difuso, dejando su alma inquieta y su corazón latiendo fuertemente. Elena se quedó allí, sola en su jardín, sintiendo aún el eco de la revelación del ángel. Mientras el silencio de la noche la envolvía, un hormigueo de inquietud comenzó a formarse en su vientre. Sabía que algo grande se acercaba, pero la ansiedad la mantenía alerta. De repente, un rayo de luz atravesó el cielo, iluminando la oscura noche con un brillo palpable. Elena sintió que su corazón se detenía por un instante. La luz era intensa, casi hiriente, y en medio de esa luz apareció una figura familiar. Era su hijo. Su rostro era el mismo que recordaba, lleno de esos rasgos infantiles que había amado tanto. Sin embargo, había algo diferente. Su figura resplandecía con un halo dorado, y sus ojos reflejaban un amor indescriptible. «Mamá», dijo él, su voz ligera y suave como una melodía. «No me has perdido, estoy aquí, siempre contigo». Elena, paralizada por la incredulidad, sintió que se le oprimía el pecho. «¿Cómo es posible?», susurró, rompiéndose. «Te perdí. No puedo vivir con esto». Pero su hijo sonrió, una sonrisa que iluminaba su alma y disipaba las sombras del dolor. «Tu sufrimiento no ha sido en vano. Hay un propósito divino que une nuestras almas más allá de la muerte». De repente, el viento comenzó a aullar. La figura de su hijo se transformó, tomando una forma más etérea, y Elena sintió una presión en su corazón. Una sombra comenzó a proyectarse frente a ella, oscura y densa. Con miedo miró hacia atrás y vio una ráfaga de oscuridad avanzar hacia ella, como si el aire mismo se hubiera vuelto hostil. «Madre, el enemigo se acerca», susurró su hijo, su voz más distante ahora. «No puedes permitirte caer en la desesperación. Debes ser fuerte». La sombra creció y se hizo más clara, tomando la forma de un monstruo que parecía alimentarse de su miedo. Era una representación de todas sus inseguridades, de cada crítica que había recibido, de sus miedos más profundos. La criatura se acercaba y su voz resonaba como un eco en su mente. «¿Realmente crees que puedes cambiar algo? Tu dolor es solo tu carga. Nunca serás más que eso». «¡Cállate!», gritó Elena, llenándose de una rabia desconocida. Pero en el fondo, la duda la penetraba por dentro. «No soy suficiente», se escuchó murmurar, mientras caía de rodillas. Justo entonces, en medio de su desesperación, una luz resplandeció a su alrededor. Era la misma luz que había sentido en la presencia del ángel. Se sintió levantada, como si un poder superior estuviera apuntalando su espíritu. «No estás sola», resonó una voz profunda, una voz que vibraba en el suelo y en el cielo. «Cada lágrima que has derramado ha abierto caminos en el espíritu». Elena miró hacia el cielo y vio cómo una multitud de luces se unía a ella, cada una representando a las madres que había tocado con su dolor. «Ellas son tus aliadas», dijo la voz nuevamente. «Cada una comparte su carga contigo. Juntas son más fuertes». El monstruo se detuvo,
como si dudara ante la luz creciente y el amor que la rodeaba. En su corazón, Elena sintió que algo se rompía, una revelación poderosa que desbordaba de ella. El amor es más fuerte que la oscuridad. Con esas palabras, levantó las manos, y la luz se amplificó, empujando al monstruo hacia atrás. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y la figura familiar de su hijo regresó a su lado. «Nunca has estado sola, mamá», dijo. «Tu dolor es parte de tu fuerza. Ellos no son tus enemigos. Ellos necesitan tu luz». El monstruo comenzó a disolverse, revelando rostros de personas que la habían juzgado. «¿Qué estás haciendo? No puedes salvarnos a todos», aulló el monstruo. «Su dolor te consumirá». Pero Elena, ahora empoderada, miró al monstruo y sonrió. «Tu poder ha terminado aquí». En un estallido de luz, la oscuridad retrocedió y fue absorbida por la luz que emanaba de su corazón. De pronto, todo se desvaneció. La luz se tornó tan brillante que Elena cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, se encontraba en un lugar desconocido. Ante ella había un vasto océano de luz, y al fondo, una figura que parecía ser el ángel que había conocido. «Elena», dijo la figura, «el camino apenas comienza. Las corrientes del tiempo han sido alteradas, y hay más que descubrir. Tu ministerio te llevará hacia las aguas profundas, donde temas antiguos resurgen». Las palabras del ángel retumbaron en sus oídos, y el aire se llenó de un nuevo tipo de temor y asombro. «Debes estar lista, porque te han elegido como una guía. Hay secretos que han estado ocultos por generaciones, esperando el momento de ser revelados». Antes de que pudiera formular una respuesta, una sensación de vértigo la envolvió, como si una puerta se abriera hacia otro mundo. Elena sintió una mezcla de miedo y excitación. «¿Qué me espera?», pensó, contemplando el infinito. De repente, un eco profundo resonó en su mente, y voces empezaron a hablarle desde la penumbra. «Elena, el verdadero desafío no solo es enfrentar la oscuridad externa, sino también la luz dentro de ti. Hay secretos familiares que debes desenterrar, verdades ocultas que podrían cambiar todo lo que creías saber sobre tu historia». Las voces comenzaron a revelarle recuerdos olvidados, imágenes de su infancia que parecían florecer ante sus ojos. Vio a su madre, cubierta de lágrimas, susurrándole en la penumbra de la noche: «Nunca olvides de dónde vienes, Elena. Algunas cargas son heredadas y a veces el dolor que llevamos no es nuestro, sino el de generaciones pasadas». El corazón de Elena se aceleró. ¿Qué significaba esto? La luz que la rodeaba comenzó a distorsionarse, y Elena sintió que estaba siendo empujada hacia una nueva realidad, un lugar donde el tiempo y el espacio se entrelazaban. «Tienes que decidir, Elena. ¿Crearás tu propio camino desde el dolor heredado o lo transformarás en luz para otros?», resonó la voz. La tensión aumentó. La verdad se reveló. Había más de lo que había imaginado. «Elena, la oscuridad busca atraparte, pero tú tienes la clave para romper la cadena y abrir un nuevo camino. Una revelación que cambiará tu vida y la de muchos». Elena sintió su alma agitarse. «¿Pero cómo? ¿De qué se trata?». «Todo está ligado, Elena. Debes conectar el dolor del pasado con la esperanza del futuro. Es un legado divino que aún no has descubierto. Recuerda, el amor es la verdadera fuerza y puede transformar incluso los misterios más oscuros». La voz se desvaneció, dejando a Elena sola, rodeada de luz y misterio. La pregunta se formó en su mente, y el aire vibraba con una expectativa palpable. ¿Qué secretos estaban por ser revelados? ¿Qué camino la esperaba realmente? La historia apenas estaba comenzando. Elena se quedó allí, sola en su jardín, sintiendo aún el eco de la revelación del ángel. Mientras el silencio de la noche la envolvía, un hormigueo de inquietud comenzó a formarse en su vientre.
Sabía que algo grande se acercaba, pero la ansiedad la mantenía alerta. De repente, un rayo de luz atravesó el cielo, iluminando la oscura noche con un brillo palpable. Elena sintió que su corazón se detenía por un instante. La luz era intensa, casi hiriente, y en medio de esa luz apareció una figura familiar. Era su hijo. Su rostro era el mismo que recordaba, lleno de esos rasgos infantiles que había amado tanto. Sin embargo, había algo diferente. Su figura resplandecía con un halo dorado, y sus ojos reflejaban un amor indescriptible. «Mamá», dijo él, su voz ligera y suave como una melodía. «No me has perdido. Estoy aquí, siempre contigo». Elena, paralizada por la incredulidad, sintió que se le oprimía el pecho. «¿Cómo es posible?», susurró, rompiéndose. «Te perdí, no puedo vivir con esto». Pero su hijo sonrió, una sonrisa que iluminaba su alma y disipaba las sombras del dolor. «Tu sufrimiento no ha sido en vano. Hay un propósito divino que une nuestras almas más allá de la muerte». De repente, el viento comenzó a aullar. La figura de su hijo se transformó, tomando una forma más etérea, y Elena sintió una presión en su corazón. Una sombra comenzó a proyectarse frente a ella, oscura y densa. Con miedo miró hacia atrás y vio una ráfaga de oscuridad avanzar hacia ella, como si el aire mismo se hubiera vuelto hostil. «Madre, el enemigo se acerca», susurró su hijo, su voz más distante ahora. «No puedes permitirte caer en la desesperación. Debes ser fuerte». La sombra creció y se hizo más clara, tomando la forma de un monstruo que parecía alimentarse de su miedo. Era una representación de todas sus inseguridades, de cada crítica que había recibido, de sus miedos más profundos. La criatura se acercaba, y su voz resonaba como un eco en su mente. «¿Realmente crees que puedes cambiar algo? Tu dolor es solo tu carga. Nunca serás más que eso». «¡Cállate!», gritó Elena, llenándose de una rabia desconocida. Pero en el fondo, la duda la penetraba por dentro. «No soy suficiente», se escuchó murmurar mientras caía de rodillas. Justo entonces, en medio de su desesperación, una luz resplandeció a su alrededor. Era la misma luz que había sentido en la presencia del ángel. Se sintió levantada, como si un poder superior estuviera apuntalando su espíritu. «No estás sola», resonó una voz profunda, una voz que vibraba en el suelo y en el cielo. «Cada lágrima que has derramado ha abierto caminos en el espíritu». Elena miró hacia el cielo y vio cómo una multitud de luces se unía a ella, cada una representando a las madres que había tocado con su dolor. «Ellas son tus aliadas», dijo la voz nuevamente. «Cada una comparte su carga contigo. Juntas son más fuertes». El monstruo se detuvo, como si dudara ante la luz creciente y el amor que la rodeaba. En su corazón, Elena sintió que algo se rompía, una revelación poderosa que desbordaba de ella, que el amor es más fuerte que la oscuridad. Con esas palabras levantó las manos, y la luz se amplificó, empujando al monstruo hacia atrás. Las sombras comenzaron a desvanecerse y la figura familiar de su hijo regresó a su lado. «Nunca has estado sola, mamá», dijo. «Tu dolor es parte de tu fuerza. Ellos no son tus enemigos. Ellos necesitan tu luz». El monstruo comenzó a disolverse, revelando rostros de personas que la habían juzgado. «Ya, ¿qué estás haciendo? No puedes salvarlos a todos», aulló el monstruo. «Su dolor te consumirá». Pero Elena, ahora empoderada, miró al monstruo y sonrió. «Tu poder ha terminado aquí». En un estallido de luz, la oscuridad retrocedió y fue absorbida por la luz que emanaba de su corazón. De pronto, todo se desvaneció. La luz se tornó tan brillante
que Elena cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, se encontraba en un lugar desconocido. Ante ella había un vasto océano de luz, y al fondo, una figura que parecía ser el ángel que había conocido. «Elena», dijo la figura, «el camino apenas comienza. Las corrientes del tiempo han sido alteradas, y hay más que descubrir. Tu ministerio te llevará hacia las aguas profundas, donde temas antiguos resurgen». Las palabras del ángel retumbaron en sus oídos, y el aire se llenó de un nuevo tipo de temor y asombro. «Debes estar lista, porque te han elegido como una guía. Hay secretos que han estado ocultos por generaciones, esperando el momento de ser revelados». Antes de que pudiera formular una respuesta, una sensación de vértigo la envolvió, como si una puerta se abriera hacia otro mundo. Elena sintió una mezcla de miedo y excitación. «¿Qué me espera?», pensó, contemplando el infinito. De repente un eco profundo resonó en su mente, y voces empezaron a hablarle desde la penumbra. «Elena, el verdadero desafío no solo es enfrentar la oscuridad externa, sino también la luz dentro de ti. Hay secretos familiares que debes desenterrar, verdades ocultas que podrían cambiar todo lo que creías saber sobre tu historia». Las voces comenzaron a revelarle recuerdos olvidados, imágenes de su infancia que parecían florecer ante sus ojos. Vio a su madre, cubierta de lágrimas, susurrándole en la penumbra de la noche: «Nunca olvides de dónde vienes, Elena. Algunas cargas son heredadas y a veces el dolor que llevamos no es nuestro, sino el de generaciones pasadas». El corazón de Elena se aceleró. ¿Qué significaba esto? La luz que la rodeaba comenzó a distorsionarse, y Elena sintió que estaba siendo empujada hacia una nueva realidad, un lugar donde el tiempo y el espacio se entrelazaban. «Tienes que decidir, Elena. ¿Crearás tu propio camino desde el dolor heredado, o lo transformarás en luz para otros?». Resonó la voz. La tensión aumentó. La verdad se reveló. Había más de lo que había imaginado. «Elena, la oscuridad busca atraparte, pero tú tienes la clave para romper la cadena y abrir un nuevo camino. Una revelación que cambiará tu vida y la de muchos». Elena sintió su alma agitarse. «¿Pero cómo? ¿De qué se trata?». «Todo está ligado, Elena. Debes conectar el dolor del pasado con la esperanza del futuro. Es un legado divino que aún no has descubierto. Recuerda, el amor es la verdadera fuerza y puede transformar incluso los misterios más oscuros». La voz se desvaneció, dejando a Elena sola, rodeada de luz y misterio. La pregunta se formó en su mente, y el aire vibraba con una expectativa palpable. ¿Qué secretos estaban por ser revelados? ¿Qué camino la esperaba realmente? En ese instante, una explosión de luz deslumbrante irrumpió a su alrededor. Elena se encontró en medio de un paisaje vibrante, lo que parecía ser un jardín celestial. Flores de colores imposibles iluminaban el espacio, y un río de agua cristalina fluía suavemente. En el centro, un gran árbol brillaba con una luz radiante. Pero antes que Elena pudiera absorber la belleza que la rodeaba, la escena cambió de súbito. Figuras misteriosas comenzaron a aparecer, flotando hacia ella. Eran almas de madres, de todas partes, con ojos llenos de dolor y esperanza. «Elena, venimos a ti porque hemos escuchado tu llamado. Nuestro sufrimiento está entrelazado con el tuyo». Confundida, Elena sintió el peso de sus miradas. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, su voz temblando. Con miedo. Una de las almas se adelantó. «Tu viaje ha comenzado y debes guiarnos. Cada una de nosotras ha perdido, y ahora es hora de que tú recuerdes quién eres. Tienes el poder de cambiar el destino mismo.
pero primero debes enfrentarte a un secreto oscuro. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué secreto? ¿Por qué ahora? El dolor en tu historia no es solo tuyo. Hay un antiguo vínculo que conecta generaciones de mujeres como nosotras. Un pacto de dolor que debe romperse. Solo entonces la luz podrá prevalecer. Cuando las palabras de la alma resonaron, un susurro de comprensión la inundó. Tu hijo, él es clave. Su espíritu es un puente entre mundos, pero los poderes oscuros lo saben y quieren usarlo. La revelación la golpeó como un rayo. Todo, cada sufrimiento, cada lágrima, estaba interconectado por un hilo invisible de amor y pérdida. ¿Estaba realmente en el centro de algo tan grande? El viento sopló con fuerza y la oscuridad comenzó a aproximarse nuevamente, amenazando con envolver el jardín celeste. Debes actuar, Elena. Debes ser la luz. Tu tiempo ha llegado, pero depende de ti iluminar el camino, dijeron las almas al unísono. Elena sintió su valentía aflorar, pero el peso de la revelación era abrumador. No estoy lista. ¿Cómo puedo ser la luz cuando estoy tan quebrada?, murmuró. Pero las figuras comenzaron a desvanecerse, dejando solo su eco en el aire. El poder está en ti, Elena. Recuerda, el amor trasciende el dolor. Solo tú puedes romper las cadenas. Antes de que pudiera captar la magnitud de lo que implicaba, la luz se intensificó de nuevo y fue absorbida, empacando todo en una penumbra misteriosa. Una última pregunta flotó en el aire como un eco. ¿Estás dispuesta a confrontar tu pasado para poder liberar el futuro de quien amas? El mundo se oscureció en un instante, y Elena se encontró en la penumbra, el eco resonando en su corazón, dejando un vacío inquietante. ¿Qué decisiones tomaría? ¿El destino de muchos dependería de su respuesta? La historia había tomado un giro inesperado, y con ello, una nueva misión se asomaba en el horizonte, oscurecida por preguntas profundas, temores ocultos y la promesa de un futuro desconocido. Elena se encontró en la penumbra, el eco resonando en su corazón. El silencio la envolvía, y la incertidumbre comenzaba a pesar sobre su alma. De repente, una brisa cálida atravesó el espacio, trayendo consigo un susurro, casi imperceptible. Elena, es hora. Al escuchar esa voz, sintió que una energía vibrante se apoderaba de todo su ser. Era una mezcla de temor y emoción. Su mirada se alzó hacia el cielo estrellado, buscando respuestas que aún no venían. ¿Qué debo hacer?, se preguntó, con la angustia palpando en su pecho. En ese mismo instante, un rayo de luz irrumpió en el cielo, sacudiendo la noche como si el mismo universo respondiera a su llamado. La luz era tan intensa que Elena tuvo que cubrirse los ojos. Cuando por fin se atrevió a mirar, se encontró ante un amplio espacio que antes no había visto. Era un paisaje luminoso, lleno de colores vibrantes. ¿Dónde estoy?, pensó, su corazón latiendo desbocado. De repente, una figura emergió de la luz. Era un anciano con una larga túnica blanca que brillaba como el oro. A medida que se acercaba, un aroma a incienso envolvió el aire. Elena sintió una mezcla de respeto y miedo. «Soy Gabriel, el mensajero de la luz», dijo con una voz suave pero firme. «He venido para revelarte un secreto». El corazón de Elena comenzó a latir más rápido. «¿Qué secreto?», interrogó expectante. «Tu viaje ha sido más profundo de lo que imaginas. Tú no has sido elegida solo para iluminar el camino de otras madres. Hay un destino más grande para ti. ¿Qué puede ser más grande que ayudar a sanar corazones?», respondió Elena, sintiendo que la angustia la invadía. Pero Gabriel sonrió.
Tu dolor ha abierto puertas que han permanecido cerradas por generaciones. Cada lágrima que has derramado ha resonado en los corazones de antepasados que sufrieron. Hay una conexión divina que debe ser restaurada, y tú eres la clave. Aunque Elena se sentía abrumada, una chispa de curiosidad brotó en su interior. ¿Restaurar qué? ¿Qué debo hacer? Debes recordar, respondió Gabriel. En un instante, imágenes comenzaron a llenarle la mente. Una madre llorando, un niño que nunca llegó a nacer, un pacto de dolor escondido en su linaje. Debes desenterrar el secreto de las mujeres en tu familia. Un sacrificio hecho en el silencio debe ser reivindicado. Con cada palabra, la presión en su pecho aumentaba. «¿Pero cómo puedo hacer eso?», preguntó, la confusión y el miedo invadiéndola. Confía en tus instintos. Comienza por buscar entre tus recuerdos, en los objetos que aún guardas. Hay respuestas allí, pero cuidado, porque también hay fuerzas oscuras que empezarán a moverse para evitar que descubras la verdad. La sombra que había acechado anteriormente comenzó a crecer a su alrededor, pero Elena no retrocedió. «No tengo miedo», declaró con firmeza, aunque su interior temblaba. Gabriel la miró, su expresión grave. «Recuerda, el poder del amor y la verdad siempre prevalece sobre la oscuridad. Debes tener fe en el camino que te queda por recorrer. La respuesta a tus preguntas es más profunda de lo que imaginas, y a veces la verdad puede ser un doloroso despertar». Con esas palabras, la figura de Gabriel comenzó a desvanecerse, y por un segundo, Elena sintió un vacío y una inquietud profunda en su corazón. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó, su voz llena de desesperación. Justo cuando la luz parecía desaparecer, un eco resonó, como un tambor distante. «Busca el legado oculto. Tu viaje no ha hecho más que comenzar». Y con eso, la luz se desvaneció por completo, dejándola sola, a la deriva en la oscuridad y el silencio. La mente de Elena estaba en ebullición. Las revelaciones la envolvían, llenándola de una urgencia intensa. «¿Qué legado escondido? ¿Qué verdad sobre mi familia?», pensó mientras el eco de las palabras de Gabriel resonaban en su ser. La pregunta persistía. ¿Estaría preparada para enfrentar los secretos enterrados que cambiarían su vida y las vidas de muchas otras? El silencio se hacía abrumador, y la inquietud de una nueva revelación la mantenía al borde, con los sentimientos de fe y miedo entrelazados en un mismo hilo. Era un nuevo llamado, un nuevo paso hacia lo desconocido, y su corazón palpitaba con la promesa de un destino aún por descubrir. Elena se encontró en la penumbra, el eco resonando en su corazón. El silencio la envolvía, y la incertidumbre comenzaba a pesar sobre su alma. De repente, una brisa cálida atravesó el espacio, trayendo consigo un susurro, casi imperceptible. «Elena, es hora». Al escuchar esa voz, sintió que una energía vibrante se apoderaba de todo su ser. Era una mezcla de temor y emoción. Su mirada se alzó hacia el cielo estrellado, buscando respuestas que aún no venían. «¿Qué debo hacer?», se preguntó, con la angustia palpando en su pecho. En ese mismo instante, un rayo de luz irrumpió en el cielo, sacudiendo la noche como si el mismo universo respondiera a su llamado. La luz era tan intensa que Elena tuvo que cubrirse los ojos. Cuando por fin se atrevió a mirar, se encontró ante un amplio espacio que antes no había visto. Era un paisaje luminoso, lleno de colores vibrantes. «¿Dónde estoy?», pensó, su corazón latiendo desbocado. De repente, una figura emergió de la luz. Era un anciano con una larga túnica blanca que brillaba como el oro. A medida que se acercaba, un aroma a incienso envolvió el aire. Elena sintió una mezcla de respeto y miedo. «Soy Gabriel, el mensajero de la luz», dijo con una voz suave pero firme.
He venido para revelarte un secreto. El corazón de Elena comenzó a latir más rápido. ¿Qué secreto?, interrogó, expectante. Tu viaje ha sido más profundo de lo que imaginas. Tú no has sido elegida solo para iluminar el camino de otras madres. Hay un destino más grande para ti. ¿Qué puede ser más grande que ayudar a sanar corazones?, respondió Elena, sintiendo que la angustia la invadía. Pero Gabriel sonrió. Tu dolor ha abierto puertas que han permanecido cerradas por generaciones. Cada lágrima que has derramado ha resonado en los corazones de antepasados que sufrieron. Hay una conexión divina que debe ser restaurada, y tú eres la clave. Aunque Elena se sentía abrumada, una chispa de curiosidad brotó en su interior. ¿Restaurar qué? ¿Qué debo hacer? Debes recordar, respondió Gabriel. En un instante, imágenes comenzaron a llenarle la mente. Una madre llorando, un niño que nunca llegó a nacer, un pacto de dolor escondido en su linaje. Debes desenterrar el secreto de las mujeres en tu familia. Un sacrificio hecho en el silencio debe ser reivindicado. Con cada palabra, la presión en su pecho aumentaba. Pero, ¿cómo puedo hacer eso?, preguntó, la confusión y el miedo invadiéndola. Confía en tus instintos. Comienza por buscar entre tus recuerdos, en los objetos que aún guardas. Hay respuestas allí. Pero cuidado, porque también hay fuerzas oscuras que empezarán a moverse para evitar que descubras la verdad. La sombra que había acechado anteriormente comenzó a crecer a su alrededor. Pero Elena no retrocedió. No tengo miedo, declaró con firmeza, aunque su interior temblaba. Gabriel la miró, su expresión grave. Recuerda, el poder del amor y la verdad siempre prevalece sobre la oscuridad. Debes tener fe en el camino que tus preguntas es más profunda de lo que imaginas, y a veces la verdad puede ser un doloroso despertar. Con esas palabras, la figura de Gabriel comenzó a desvanecerse, y por un segundo, Elena sintió un vacío y una inquietud profunda en su corazón. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó, su voz llena de desesperación. Justo cuando la luz parecía desaparecer, un eco resonó, como un tambor distante. Busca el legado oculto. Tu viaje no ha hecho más que comenzar. Y con eso, la luz se desvaneció por completo, dejándola sola, a la deriva en la oscuridad y el silencio. La mente de Elena estaba en ebullición. Las revelaciones la envolvían, llenándola de una urgencia intensa. ¿Qué legado escondido? ¿Qué verdad sobre mi familia?, pensó mientras el eco de las palabras de Gabriel resonaban en su ser. La pregunta persistía. ¿Estaría preparada para enfrentar los secretos enterrados que cambiarían su vida y las vidas de muchas otras? El silencio se hacía abrumador, y la inquietud de una nueva revelación la mantenía al borde, con los sentimientos de fe y miedo entrelazados en un mismo hilo. Era un nuevo llamado, un nuevo paso hacia lo desconocido, y su corazón palpitaba con la promesa de un destino aún por descubrir. De repente, una luz cegadora estalló en la oscuridad, llenando el espacio con un brillo tan intenso que Elena se vio obligada a cerrar los ojos. Al abrirlos nuevamente, una escena que nunca habría podido imaginar se desarrollaba ante ella. En un instante, se encontró rodeada por figuras familiares, rostros desgarrados por la tristeza pero iluminados por un destello de esperanza. Eran mujeres de su linaje, sus ancestros, que se conectaban a través de generaciones con ella. «Mira», decía una de ellas, una mujer mayor con ojos que reflejaban sabiduría y dolor a la vez. El legado que buscas no solo está en el pasado, sino en el futuro que debes forjar. Tu hijo no ha desaparecido. Es parte de un plan divino mayor,
un sacrificio destinado a abrir caminos que están sellados desde hace tiempo. Elena se estremeció. ¿Cómo así? ¿Qué sacrificio?, preguntó, llenándose de confusión. Tu dolor y el de tu hijo han tejido una historia ancestral que debe ser contada. Pero hay un enemigo que quiere silenciarla. Un pacto se rompió hace mucho tiempo, y ahora las sombras nos acechan. Las mujeres comenzaron a unirse, formando un círculo que irradiaba luz, cada una sosteniendo un objeto simbólico de su propia historia. Un reloj, un anillo, una reliquia familiar. Debes elegir uno, dijo otra mujer, su voz firme. Este objeto guardará la historia esencial que te conectará a nosotros y te permitirá enfrentar lo oscuro. Pero ten cuidado, el enemigo también desea eso. Él hará todo lo posible por detenerte. Elena miró los objetos, sintiendo un tirón en su interior. Había uno, un pequeño medallón que había pertenecido a su madre, que chisporroteaba con una luz interior. Este es mío. Tan pronto como lo tomó en sus manos, una oleada de recuerdos la invadió. Imágenes de su madre buscando paz, sus plegarias elevándose al cielo. Ahora debes afrontar lo que se ha ocultado. Recuerda la verdad que inicia tu historia y la de todos nosotros, gritaron las mujeres, su voz resonando en el aire. La habitación comenzó a vibrar, la luz intensificándose, formando un remolino alrededor de Elena. Así, un susurro eco profundo reverberó por la existencia misma. El tiempo se acerca. El verdadero sacrificio está por llegar. Y tú, Elena, eres la elegida para hacerlo. ¿Estás lista para el llamado final? Era como si el universo entero esperara su respuesta. Su corazón latía con fuerza. La promesa de un nuevo viaje la envolvía, y a medida que miraba a las figuras familiares al frente, entendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La última pregunta flotó en el aire. ¿Está dispuesta a enfrentar los secretos que cambiarán su vida y la vida de otros para siempre? Elena se encontró rodeada por la luz y el eco de sus ancestros resonando en su corazón. El silencio la envolvía, y el peso de la incertidumbre comenzaba a aplastarla. De repente una brisa llena de vida la acarició, como si el mismo universo la estuviera animando. Elena, es hora. Al escuchar esa voz, sintió que una energía vibrante la invadía. Era una mezcla de temor y expectativa. Miró al cielo estrellado, buscando respuestas que aún no llegaban. ¿Qué debo hacer?, susurró, sintiendo el nudo en su pecho. De pronto un rayo de luz atravesó el cielo, sacudiendo la noche. La luz era tan intensa que Elena tuvo que cubrirse los ojos. Cuando se atrevió a mirar nuevamente, un vasto paisaje lleno de colores vibrantes se desplegaba ante ella. ¿Dónde estoy?, se preguntó, el corazón latiendo con fuerza. Y, entonces, de la luz emergió una figura, un anciano vestido con una túnica blanca, irradiando una paz que quería abrazar. A medida que se acercaba, el aroma a incienso flotaba en el aire. «Soy Gabriel, el mensajero de la luz», dijo con voz suave pero segura. «He venido a revelarte un secreto». El corazón de Elena comenzó a latir desbocado. «¿Qué secreto?», preguntó con urgencia. «Tu viaje ha sido más profundo de lo que imaginas. No solo has sido elegida para iluminar el camino de otras madres. Hay un destino mucho mayor para ti». «¿Qué puede ser más grande que ayudar a sanar corazones?», respondió angustiada. Gabriel sonrió. «Tu dolor ha abierto puertas cerradas por generaciones. Cada lágrima versada ha resonado en los corazones de quienes hicieron sacrificios. Debes restaurar esa conexión divina, y tú eres la clave». A pesar de sentirse abrumada, una chispa de curiosidad surgió en su interior. «¿Restaurar qué? ¿Qué debo hacer?». «Debes recordar», continuó. «En un instante,
Imágenes comenzaron a llenar su mente. Una madre en luto, la oscuridad de un niño que nunca llegó a nacer. Un pacto escondido por generaciones. Debes desenterrar el secreto de las mujeres en tu familia. Un sacrificio hecho en silencio necesita ser reivindicado. Con cada palabra, el pesadez en su pecho aumentaba. ¿Cómo puedo hacer eso? Confía en tus instintos. Busca entre tus recuerdos, en los objetos que guardas. Las respuestas están ahí, pero ten cuidado, porque fuerzas oscuras se moverán para evitar que descubras la verdad. Y al terminar sus palabras, la sombra que había acechado en su mente comenzó a crecer. No tengo miedo, declaró Elena con firmeza, aunque su interior temblaba. Gabriel, con una mirada grave, le advirtió: recuerda, el poder del amor siempre prevalece sobre la oscuridad. Tu fe será la clave. Con eso, su figura comenzó a desvanecerse y Elena sintió un vacío inmenso. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó con desespero. Justo cuando las sombras parecían ganar, un eco resonó. Busca el legado oculto, tu viaje apenas comienza. Y con eso, el mundo se desvaneció dejándola sola en la oscuridad. Entonces, una luz cegadora estalló nuevamente, llenando el espacio. Era un paisaje completamente nuevo, lleno de mujeres de su linaje, rostros visibles llenos de tristeza, pero también de esperanza. Elena, venimos a ti. Nuestro sufrimiento está entrelazado con el tuyo, dijeron al unísono. ¿Qué quieren de mí?, preguntó, el corazón acelerado. Una anciana dio un paso adelante. Tu viaje ha comenzado, y debes guiarnos. Cada una de nosotras ha perdido, y ahora es tiempo de que recuerdes quién eres. Tu hijo es clave. Su espíritu es un puente entre mundos, y los poderes oscuros quieren usarlo. Elena sintió un escalofrío. ¿Cómo así? Tu dolor y el de tu hijo te conectan a nosotros y a un antiguo pacto que fue roto. Pero hay un enemigo que intentará silenciar esta verdad, explicaron, creando un círculo emanando luz. Cada mujer sostenía un objeto simbólico de su historia. Un reloj y un anillo. Debes elegir uno, dijeron. Uno de ellos, el medallón de su madre, comenzó a brillar con fuerza. Este es mío. Al tocarlo, un torrente de recuerdos la inundó. Ahora, debes enfrentar lo que se ha ocultado, dijeron. La habitación empezó a vibrar, llenándose de luz y poder. Con esas palabras, un viento poderoso sopló, y la oscuridad comenzó a engullir el paisaje celestial. ¡Actúa, Elena!, gritaron. La luz se volvió intensamente brillante. En un giro impactante, Elena cayó de rodillas, y en ese momento, algo dentro de ella se rompió. Los recuerdos comenzaron a fluir. Una visión aterradora emergió. Las figuras de sus ancestros ahora estaban envueltas en sombras, los rostros distorsionados por el dolor de promesas quebradas. Él no está muerto. Estaba destinado a ser el protector de una verdad poderosa, resonó una voz profunda que Elena nunca había escuchado. Cada uno de nosotros ha sido víctima de este engaño, y tú, Elena, serás la que rompa la cadena. De repente, una explosión de luz y oscuridad chocó, y el medallón se convirtió en un portal. Elena se vio empujada hacia su pasado, frente a sus antepasados atrapados en un pacto oscuro. Los ojos de su madre la miraban con suplicio. Elena, despierta. Todo lo que creías saber es una ilusión. Debes reconciliar con lo oculto antes que sea demasiado tarde. Elena sintió que el mundo que conocía se desmoronaba. La revelación más profunda surgió. ¿Estaba realmente preparada para desenterrar secretos familiares que cambiarían su vida y la de muchos? Mientras la luz luchaba contra la oscuridad en un torbellino sobrenatural, la última pregunta quedó colgando en el aire, con un eco que retumbaba en su alma. ¿Cuál es el verdadero precio de la luz y el amor en un mundo lleno de sombras y secretos ocultos?